Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, referente a la semana número 8 del curso de Derecho Civil 4, en torno al derecho de obligaciones, ¿verdad? Ya ustedes ya se examinaron de todas sus clases. Espero que les haya ido muy bien. Entonces ya la semana 7 ya la habíamos visto, que sería el primer contenido para el segundo examen parcial. Y ahorita pues con la semana 8 sería la segunda clase para tener el contenido para su segundo parcial. ¿Estamos? Sean bienvenidos a los que se están conectando, por favor. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, para continuar con la clase del curso del día de hoy, lo que nos sigue es referente al programa es el tema del contrato, referente a la semana 8, esperando que ustedes, pues bueno, sigan viendo sus enlaces, los links, en los cuales pues se da la introducción, la brevedad posible de lo que se desarrolla en la clase, ¿verdad? Del día de hoy. Y como el tema lo indica, es el contrato, ¿verdad? El objetivo de la clase de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las formas en que se puede perfeccionar un contrato, especialmente en cuanto a las formas de manifestar la aceptación del mismo y los efectos de los mismos. En ese entendido, entramos de lleno a lo que es el contrato y todo lo que lleva en sí, todos sus elementos, todas sus definiciones y lo que conlleva el contrato. El contrato se nos dice que es un convenio que se presenta en un acto jurídico bilateral con manifestación exterior de voluntad, tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley. Es una definición bastante completa, ¿verdad? Que nos indica que es un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver los elementos del contrato. Bilateral porque viene de dos partes, ¿verdad? Una parte va a ser el elemento deudor y la otra parte el elemento acreedor, ¿verdad? Quienes van a ser los que van a perfeccionar este contrato, ¿verdad? Y obviamente se van a someter a las obligaciones que hemos visto, ¿verdad? A lo largo del tema del curso, todo lo concerniente a las obligaciones a las cuales me constriñe un contrato, a las cuales yo voy a entrar al momento de firmar un contrato, ¿verdad? Es eso a lo que yo estoy obligado y a lo que me puede sancionar la ley si no cumplo determinado contrato. En el derecho romano se identifica al contrato como la manifestación típica, dice, sino única del negocio jurídico, conceptualización hoy superada. La idea del contrato como cruce de voluntades se modifica y se orienta hacia una visión como justaposición de intereses acorde con una función económico-social, claro, ¿verdad? Porque todo gira en torno de nuestra economía, de entorno social, ¿verdad? Los contratos, ¿verdad? Ya veremos más adelante también todo lo referente a las clases de contratos que maneja nuestra legislación. El contrato, entonces, en sí decía que es instrumento para satisfacer intereses, pero conforme a un fin supremo, ¿verdad? Esto es según el derecho romano. Y vemos también que nuestra legislación, en nuestro Código Civil, pues también tiene su definición de lo que es el contrato. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero el día de hoy también lo vamos a remarcar porque viene a ser parte de este contenido de lo que hoy es el contrato. Entonces nos dice, nos vamos a situar en el artículo 1517 del Código Civil. Espero que lo tengan ya y pues, si no, pues tomen ahí nota de la referencia de lo que señala el Código Civil en cuanto al contrato. El artículo 1517 nos indica, hay contrato cuando dos
o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Era parte de lo que les decía, ¿verdad? Es bilateral, es un acuerdo bilateral. Y aquí se ve plasmado en este artículo, ¿verdad? Porque nos dice cuando dos, ¿verdad? Deudor y acreedor, o más personas, porque vimos que en un negocio jurídico, en una obligación, pues pueden haber muchos deudores y un acreedor, o muchos acreedores y un deudor, o pueden haber varios acreedores y varios deudores. Va a depender del tipo de contrato y de la naturaleza que se dé de este contrato, en el cual, pues bueno, van a surgir ciertos deudores y ciertos acreedores en el negocio jurídico, en este caso, en el contrato, ¿verdad? Entonces nos dice acá, convienen, es ese acuerdo, ¿verdad? De voluntades que vamos a ver ahorita, en crear, porque van a ser a la vida jurídica cuando se crea algo, ¿verdad? Modificar, ya sea que lo que ya está nacido a la vida jurídica, lo tenemos que modificar, algo no nos ha gustado o queremos ampliarlo, entonces, pues bueno, mediante un contrato lo modificamos. O bien extinguir una obligación, ¿verdad? Y por medio de un contrato, pues bueno, rescindamos esto, extingamos esta obligación, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta definición establecida en el artículo 1517. El derecho civil concibe la situación preliminar que debe de haber en un contrato, ¿verdad? Oferta y aceptación como dos momentos independientes, aunque necesarios para que surja el contrato. Muy importante, jóvenes. En un contrato siempre debe haber una oferta y una aceptación. Lo vimos hace tiempo también, ¿verdad? Que debe haber una oferta y una aceptación. Lo veamos también hace poco con las declaraciones unilaterales de voluntad, en la cual pues también existía la oferta, ¿verdad? Que la oferta al público, ¿verdad? Bueno, puede estar la oferta, pero si yo la acepto y acepto comprar cierto artículo, pues bueno, es porque estoy aceptando. Se perfecciona un contrato, ¿verdad? Entonces, eh, es esto lo que supone el Código Civil, el derecho civil, que debe de haber una oferta y una aceptación en un contrato. ¿En cuanto a qué? La oferta como la manifestación subjetiva de contenido subjetivo con un destinatario concreto. Por ser así, la doctrina y jurisprudencia suelen afirmar que no hay alcance vinculante si no hay aceptación. Claro, claro que sí, eso es muy, muy cierto, jóvenes, porque no hay alcance vinculante si no hay aceptación. Bueno, yo puedo ofrecer, pero si no me aceptan, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer acá? Yo no puedo decir, no se perfecciona este negocio jurídico, este contrato, ¿verdad? Muchas veces pasa, ¿verdad? Han ustedes visto en cuanto a las declaraciones unilaterales de voluntad que dicen, ¿y cómo te fue en la venta? Ay, muy mal, no vendí nada. Puede que uno ofrezca, pero no hay una aceptación en sí. Entonces no se concretiza ese contrato, ese negocio jurídico al cual queremos llegar, ¿verdad? Perdón, jóvenes. Entonces, es muy importante que haya oferta y por otra parte, la aceptación, ¿verdad? Esa aceptación por referirse a la oferta, es esa contestación a la oferta en un tipo de contrato, ¿verdad? Porque si yo, pues bueno, voy a adquirir un terreno, obviamente es porque quiero, necesito saber información. Bueno, muy pocas veces les voy a decir, vendeme ese terreno, o vendeme tu carro, vendeme tu amueblado, vendeme tu teléfono, ¿verdad? Regularmente siempre tiene que haber esa oferta, ¿verdad? Y bueno, y cuando uno lo quiere y uno lo pide, pues bueno, el otro tiene que decir, va, está bien, te lo vendo, va, acepto. Tiene que ver ese cruce, ¿verdad? De oferta y aceptación.
Entonces acá nos dice, la aceptación por referirse a la oferta reclama la correspondencia íntegra y ser referida a la persona del oferente expresa o circunstancialmente de modo tácito dentro del plazo fijado para la efectividad de la oferta o en su defecto dentro del periodo que se estime socialmente social. Concurriendo oferta y demanda surge el contrato perfecto. Ven acá, perfecto, porque genera entonces sus efectos típicos, ¿verdad? Ofreciendo y aceptando, nace a la vida jurídica un contrato, el cual me va a traer derechos y obligaciones para ambos, ¿verdad? Para ambos, tanto para deudor y acreedor. Vemos entonces cómo se dan esas manifestaciones de voluntad. Si ya me ofertaron y acepté, ¿cómo vamos a dar esas manifestaciones de voluntad? ¿Verdad? La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, ¿verdad? Y vamos a ver el artículo 1252, que nos refiere esta diapositiva en cuanto a la manifestación de voluntad. ¿Y qué nos establece este artículo? Es claro en establecer la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Esas son las dos formas en que la manifestación de voluntad se puede expresar de esa forma, ¿verdad? La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo obliga, y en los casos en que ésta lo disponga expresamente, ¿verdad? Entonces vemos que existen estas dos clases de manifestación de voluntad para los contratos, ¿verdad? Expresa o tácita. ¿En cuanto a qué? La declaración expresa es la manifestación de voluntad de forma oral. Lo que yo digo, lo que yo indico, ¿verdad? Lo hago saber, si a eso se refiere. Escrita o sus signos equivalentes, lo cual es suficiente para la manifestación de lo que se quiere. El autor Puy Peña nos indica respecto a la declaración expresa. La declaración expresa se dice que la declaración de la voluntad es expresa cuando se emplea para exteriorizar, es decir, yo digo, yo indico la palabra oral o escrita o signos equivalentes que revelen de una manera explícita y de modo directo el contenido de nuestro propósito sin ayuda de circunstancias concurrentes. Vemos acá entonces que pues es bastante atinado esto, ¿verdad? En cuanto a que la declaración pues expresa, pues no la tiene que aceptar, que decir expresar, ya sea con palabras o signos, dice acá, para que se entienda ese propósito que yo tengo, ¿verdad? En cuanto al contrato, si a eso se refiere. Y la declaración de voluntad será tácita cuando se realizan actos que no se dedican precisamente a exteriorizar la voluntad, pero que de la misma manera se deduce del comportamiento y de la conducta de la persona. Pasa, jóvenes, muchas veces que a veces dicen, ay, ¿para qué contesto si él ya sabe que sí, que se acepto? Ya. Entonces va a depender a veces del negocio jurídico, lo que se trate, en cuanto a esta manifestación de voluntad también tácita, ¿verdad? Pues bueno, suele muchas veces que dice, bueno, si no se viene o si no contesta en el término de 2 días, se tendrá por no puesto. O si contesta en el lapso de 2 días o de 2 días, pues bueno,
se tendrá por puesto igual, ¿verdad? Pues esa declaración de voluntad tácita, ¿verdad? Que a veces nos deja un cierto periodo para poder manifestarnos. Y si no lo hacemos, ya sea que lo toman como efecto negativo o bien como efecto positivo, ¿verdad? En cuanto a que nosotros al no hablar, pues consentimos algo, pues al no hablar, pues lo van a tomar como sentido negativo, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta parte. Bueno, en la doctrina vimos eso, ¿verdad? En cuanto a el contrato. En la doctrina, la declaración de voluntad y la causa son los requisitos esenciales para establecerse en un negocio jurídico, siendo a su vez el artículo 1251 que establece que requiere para la validez de un negocio jurídico la capacidad legal para declarar la voluntad, el consentimiento y el objeto lícito. A ver, me detengo acá. La doctrina expresa que para que un negocio jurídico sea válido debe tener la declaración de voluntad y la causa, ¿verdad? Hasta ahí es la doctrina. Pero ¿dónde están los demás elementos? ¿Verdad? ¿Dónde está ese consentimiento? ¿Dónde está que vaya a ser oneroso? Así se refiere esto, ¿verdad? Entonces, viene nuestra legislación en el artículo 1251, que también ya lo hemos leído y hemos dado citas respecto a esto porque se aplica muchas veces, ¿verdad? Pero aquí estamos regresando al contrato y a las formas o cómo se debe de quedar de una mejor manera. Pues bueno, el artículo 1251 establece: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad, vengan acá, capacidad legal del sujeto que declare su voluntad. ¿Ya? Para su validez, consentimiento para su validez, que no adolezca de vicio y objeto lícito, ¿verdad? Entonces vemos acá que el 1251 amplía acá lo que la doctrina requiere para que un negocio jurídico nazca la vida jurídica. El 1251 pues, nos indica que debe de haber una capacidad legal para declarar la voluntad, un consentimiento y el mismo que tenga y el objeto de ese negocio jurídico sea un objeto lícito, ¿verdad? Creo que eso lo habíamos platicado, pero lo vamos a manejar otra vez así a grandes rasgos en cuanto a la capacidad, como es el primer elemento de un negocio jurídico. Se los dije, jóvenes, para el contenido del primer parcial. La capacidad legal es muy importante, puesto que yo no voy a venir a negociar con un menor de edad. Si él no sabe ni las responsabilidades que conlleva, pues, adquirir esa madurez para poder efectuar y para poder contratar yo, bien en nombre de otra persona que esté ausente o qué sé yo, en cuanto a la figura del gestor de negocios, ¿verdad? O puede ser un mandatario. Hacia eso se refiere, pero esa capacidad legal, ¿a qué nos refiere? ¿A qué nos introduce esta capacidad legal? La capacidad legal es la aptitud de toda persona para contraer derechos y obligaciones. La capacidad la tenemos todos aquellos a quienes la ley no se lo prohíbe. Y aquí no nos prohíbe a nosotros, pues, tener esa capacidad. Pues es obviamente al cumplir los 18 años, si no estamos declarados en estado de interdicción, es decir, no estamos declaradamente incapaces, pues bueno, nosotros podemos seguir actuando, seguir poder hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Porque ese es el marco, no salirse de los reglamentos, de las normas establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y el 1254 nos indica, toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad
voluntad en un negocio jurídico siempre, salvo, aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces, ¿verdad? Los servicios habituales, que ya lo vimos, están situados a partir del artículo 9 de este código. Miren hasta qué artículo estamos, si era 9, pero todo esto es complementario, ¿verdad? El artículo 9 que establece la interdicción en cuanto a que los mayores de edad que adolezcan de enfermedad mental o que los priva del discernimiento deben ser declarados. Aquí es la palabra clave también. Tienen que ser declarados, ¿verdad? Porque suele pasar, jóvenes, suele pasar en esto, ¿verdad? En cuanto a que no se cumple con los requisitos establecidos por el Código de Comercio. Entonces vemos acá. Después de la capacidad legal, viene el consentimiento. Ese consentimiento, en materia de derechos civiles, es esa voluntad a la que uno o más sujetos estamos para crear, modificar o extinguir obligaciones. Lo que veíamos reflejados en el artículo 1517, ¿verdad? Es ese permiso de realizar algo, de modificar algo o de extinguir algo, ¿verdad? Ese consentimiento, un elemento muy importante que debe de darse dentro del negocio jurídico, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta situación, ¿verdad? Ese consentimiento que debe de darlo a la persona. Tiene que tener esa voluntad de consentir, esa voluntad de decir, sí, yo quiero hacer eso, sí, yo quiero comprar ese terreno, sí, yo quiero vender esta casa, sí, yo quiero adquirir esto, sí, yo quiero donar. Es esa manifestación, ese consentimiento, ¿verdad? Que salga propio de uno, ¿verdad? Ese permiso de decir, sí, se procede a lo siguiente, ¿verdad? Eso era lo que decíamos. Y otro elemento importante en el negocio jurídico es el objeto, jóvenes, el objeto muy importante. El objeto del contrato describe de nuestra normativa civil sustantiva que no solo las cosas que están presentes pueden ser objeto de contratación, ¿verdad? Sino que también las que se esperan que existan, pero que las que se esperan realmente que existan de una manera fehaciente, ¿verdad? Se entiende que el objeto del contrato es aquella realidad material o jurídica sobre la que el mismo recae a la electividad de lo que se trate, ¿verdad? Eso es a lo que viene, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, a qué se refiere, ¿verdad? Pero ustedes al celebrar un contrato tienen que estar seguros, ¿verdad? Va a depender de las formas en que se haga, ¿verdad? Pero los requisitos esenciales que tienen que hacer para que este documento pues tenga validez ante toda autoridad competente, ¿verdad? Entonces aquí nos establece la ilicitud del bien supone que está fuera del comercio. Eso es algo que no se puede comercializar. O sea, el objeto no es válido, ¿verdad? Mientras que los servicios se estiman ilícitos, quiero que tengan bien claras estas dos palabras, lícito e ilícito. Entonces, la ilicitud del bien supone que está fuera del comercio de los hombres, mientras que los servicios se estiman en ilícitos cuando van en contra de la ley imperativa, de las buenas costumbres o del orden público. Recuerden, jóvenes, que, pues bueno, quedamos en que, pues, las clases de contrato van a ser, no solo van a ser en contar, hacer, dar o no hacer, ¿verdad? Entonces, va a depender, ¿verdad, jóvenes, en cuanto a la naturaleza de lo que se trate del negocio jurídico o contrato al cual
vamos a entrar, ¿verdad? Y aquí se nos establece y se nos es bien claro, ¿verdad? El objeto lícito, el objeto del negocio jurídico contractual debe estar permitido por la ley. Es esa licitud la que exige nuestra normativa jurídica, es esa licitud que en todos debemos de actuar en cuanto a esto, ¿verdad? Esa licitud, es decir, que está permitido por la ley. Todo lo que está permitido por la ley, jóvenes, se puede hacer, ¿verdad? Para lo que no está permitido por la ley, pues obviamente pues va a tener una sanción, ¿verdad? En este caso, pues bueno, ya vimos la semana pasada que puede ser una sanción penal, que a la larga también se pueden pedir daños y perjuicios del mismo, ¿verdad? Bueno, luego vemos los elementos del contrato, ¿verdad? Los elementos del contrato, vemos que se establece que estos pueden ser personales, reales, esa posibilidad, esa licitud otra vez, ¿verdad? La licitud es muy importante, por eso nos la norman aquí otra vez. Y la formalidad, ese es el elemento formal del contrato. Teniendo estos elementos formales del contrato, vamos a trabajar cada uno de ellos o ver cada uno de ellos, desarrollarlo. El elemento personal. Vamos con el primer elemento personal o subjetivo. El elemento personal o subjetivo en un contrato viene a ser, en toda obligación determinada, tiene dos polos, ¿verdad? Y era lo que platicábamos al inicio, ¿verdad? De la definición del contrato, ¿verdad? Que es una declaración bilateral. Entonces, en este caso, el elemento personal o subjetivo en toda obligación determinada tiene dos polos, activo y pasivo. El primero, el sujeto activo, que se denomina sujeto activo, ya lo habíamos visto también, o sujeto acreedor, por ser el titular del derecho subjetivo creado por el surgimiento de la obligación. El segundo, el sujeto pasivo o deudor, porque su actitud desde el nacimiento hasta la extinción de la obligación se contrae a observar una conducta que tenga por objeto el cumplimiento de aquello a lo que se obligó, ¿verdad? Meramente era lo que hablábamos, jóvenes. Al perfeccionarse un contrato, surge una obligación, tanto para deudor como acreedor. Y ese cumplimiento de la obligación es a lo que nosotros tenemos que estar sujetos, de tratar de cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Cumpliendo esa obligación, pues extinguimos ese negocio jurídico a lo cual nos comprometimos en determinado tiempo de hacer, ¿verdad? Entonces, esa actitud que nace, ¿verdad? Eh, esa obligación a lo que me contraje o a lo que me obligué, yo tengo que cumplirlo, ¿verdad? Pero ¿quién no va a cumplir? Ese elemento personal, ¿verdad? Ese elemento personal que se contrae o que se obliga a dar, a hacer o no hacer determinada cosa, independientemente del negocio jurídico que se trate así también, ¿verdad? Ya eso ya lo vimos semanas atrás y creo que es ya bastante cuestionable por ustedes en cuanto a saber a qué se refieren estas situaciones, ¿verdad? Pero entonces hablamos de ese elemento personal, es decir, quién está obligado a hacerlo, ¿verdad? Las personas en sí, ¿verdad? Y que en un contrato pues van a ser dos, ¿verdad? El sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿verdad? En otras palabras, deudor y acreedor de los mismos, ¿verdad? Viene el elemento real u objetivo. Lo constituye la prestación, es decir, aquella conducta o comportamiento a que el deudor se comprometió y que el acreedor está legalmente capacitado para exigirle a él. Se refiere al objeto del contrato en dar, hacer o no hacer del deudor, sin perjuicio que, como antes se dijo, puede presentarse
el caso del cumplimiento por equivalencia, o sea, que el deudor cumpla entregando la cosa distinta a la que se obligó unilateralmente según los términos de la obligación, ¿verdad? El elemento real, ¿verdad? Constituye aquella prestación a lo que yo me obligué o a lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo, si en un negocio jurídico, ¿verdad? Estoy comprometida a entregar un bien o a entregar un automóvil o a entregar un televisor, dependiendo del negocio jurídico que se trate, de la clase de contrato que se trate, pues bueno, el sujeto, la otra parte, la contraparte, no me puede venir y exigir a mí que yo, si celebramos un contrato de compraventa de bien inmueble, no va a venir y me va a venir a exigir la entrega de un automóvil, porque no, ¿verdad? Mi deber no es entregarle eso. O bien, si estamos perfeccionando un contrato en el cual es la figura jurídica es de hacer las cosas, y si yo me obligué pues a contratar a una persona y que ésta respondiera por, por realizar un servicio, pues obviamente por, a ver, ¿qué les dijera yo? En una fiesta, ¿verdad? Por organizar un evento. Yo lo contraté a él por organizar un evento. Yo no voy a venir y no le voy a venir a exigirle o voy a demandarla en decirle, mire, no realizó el evento cuando sí lo hizo. O bien, no la voy a demandar por decirle, mire, no me ejecutó bien las melodías, cuando no fue por eso que yo la contraté, ¿verdad? A eso se refiere el elemento real, ¿verdad? A ese objeto del contrato, en dar, hacer o no hacer del deudor, ¿verdad? A lo que se me contrató, eso es a lo que yo debo de responder, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere este elemento. Viene el otro elemento que es el de posibilidad. El elemento de posibilidad debe ser posible, como su nombre lo indica, ¿verdad, jóvenes? Puede ser posible, permítanme. Debe ser posible. Nadie puede obligarse a dar, hacer o no hacer algo imposible. ¿Verdad? A mí no me pueden obligar en un negocio jurídico a que, bueno, si según un acreedor me dice, yo necesito que me entregues 200 bolsitas de cocaína, que me las hagas de aquí a mañana. A ti te queda cerca el campo, aquí está cerca los niños donde pueden haber y todo. No me puedo obligar. Tiene que ser un contrato posible, ¿verdad? Y por eso aquí dice, el elemento debe ser posible. Nadie puede obligarse a dar, hacer o no hacer algo imposible. O bien, yo no puedo contratar a una persona para que me cante todas las 24 horas del día. ¿Creen que lo podría hacer en un concierto o algo así? No. La capacidad de una persona, o sea, esa voluntad puede que quiera, que tenga mucha necesidad, pero no puede venir a obligarme. Es imposible que uno pueda andar de pie ejecutando y cantando todas las 24 horas del día. No, tienen que haber relevos, ¿verdad? Eso es por naturaleza se debe, ¿verdad? Entonces aquí dice ese elemento de personalidad, que el contrato privado, pues bueno, eh, se trate de un elemento posible, de una actividad posible, enmarcada dentro de lo que regula la ley específica, ¿verdad? Y hacia eso el artículo 1538 del Código Civil regula, pues, también algo referente a el elemento de posibilidad. Y nos vamos a ir al 1538.
Objeto del contrato. Entonces acá se nos establece ese objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, no solo las que están a la vista, la joven, a eso se refiere, no solo las que existan pueden estar sujetos al contrato. Pueden ser sujetos en las que se espera existan, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas o al menos en cuanto a su género, ¿verdad? La cantidad puede ser incierta con tal de que el contrato fije ciertas reglas o incongruencias en cuanto a su género, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? La cantidad puede ser incierta con tal de que el contrato fije reglas o contenga dados que deriven para determinarla. Los hechos de dar posible determinados y su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Entonces vemos acá, jóvenes, que es muy importante ese objeto del contrato. Mañana tomo posesión o voy a ser nuevamente el diputado o qué sé yo, ese objeto, ¿verdad? Algo que esté determinante a suceder. Por ejemplo, bueno, con las cosas presentes pues está más fácil, ¿verdad? Pero con las cosas que no están, pero que yo tenga ese entendimiento que sí van a existir, por ejemplo, en la producción de café, o en la producción de banano, etcétera, ¿verdad? Que se vea más cómodo y accesible al momento de dar el siguiente paso en cuanto al contrato, ¿verdad? Y la licitud del contrato, que también ya lo habíamos visto en los elementos del contrato, pues viene, en las declaraciones de voluntad que se da, pues bueno, la licitud del convenio, pues bueno, ya sabiendo ustedes los ejemplos y todo, viene a ser el objeto del contrato del negocio jurídico, que debe ser lícito, no contrario al orden público y leyes prohibitivas gratuitas. ¿Ah? Entonces, jóvenes, muchos tenían o siguen teniendo esa noción, ¿verdad? De que, bueno, yo hago lo que se me dé la regalada gana, total, la ley no me va a ir a perseguir a mí directamente, ¿no? Pero mi decisión puede perjudicar a todos los demás, ¿verdad? Que están dentro de una relación jurídica, ¿verdad? Entonces, debe ser lícito, no contrario al orden público ni a la manifestación no debe salirse del ordenamiento jurídico, a lo que la ley prohíbe, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta, esta situación. Bueno, y luego vemos al elemento formal en los contratos. Esa formalidad que nos indica que se refiere a la forma que deben de tener los contratos. Obviamente, pues bueno, hay contratos que requieren de ciertas formalidades, requieren de ciertas características para que los mismos surtan efectos ante terceros, ¿verdad? Puede que tengamos toda la voluntad, puede que el objeto sea lícito, en fin, ¿verdad? Pero si no va dentro de ese elemento formal que la ley marca que debe de ser, pues bueno, no se podrá hacer, ¿verdad? Entonces, esa forma de los contratos, acá se nos dice que puede ser de manera verbal o escrita. Hacia eso se refiere este elemento formal del contrato, ¿verdad? Y dónde deben de plasmarse. Yo no voy a hacer una escritura pública de una compraventa de terreno de manera verbal. ¿Cómo me respaldo? Y miren, jóvenes, es increíble cómo hay personas que todavía sí creen en esto, ¿verdad? Bueno,
Era lo que les decía yo muchas veces antes, la palabra de las personas. Pues sí, antes las leyes eran diferentes y la palabra valía mucho. Y decías que él, prometió y él me lo dio de palabra y su palabra es la que vale. Pero ahora ya no podemos creer en eso, ¿verdad? Yo no voy a comprar un terreno y que me lo decís, se lo vendo, ahora este es suyo. Ah, vaya, está bien, quedemos así. Y le pago, bueno, ahí estamos. ¿Será que es válido eso? No, no es válido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hay negocios jurídicos, hay contratos que requieren que realmente sean de forma escrita, ¿verdad? No, no solo de manera verbal. Y pues bueno, hay algunos que todavía se manejan de manera verbal, pero por ejemplo el contrato por teléfono, ¿verdad? Que es de manera verbal. No estoy firmando nada ahí, a lo que se refiere, pero ellos están obligados a comprar pues, pues ciertas características para que estos contratos tengan esa validez, ¿verdad? Entonces, sí hay contratos verbales, jóvenes, ¿no? En los cuales, pues bueno, pues, se den, pero ya es muy poco o poco usual que se dé el mismo, ¿verdad? Entonces, por otra parte, los documentos o los elementos formales que van de manera escrita, pues cómo se pueden hacer, ¿verdad? Puede ser por un documento privado, obviamente cualquier documento privado tiene que tener la auténtica de un licenciado. ¿No? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Bueno, puede ser por un documento privado, como les digo, si es un documento privado, tiene que estar esa firma, tiene que estar legalizada, ¿verdad? Para que tenga esa validez, ¿verdad? Puede ser por correspondencia, bueno, la ley así lo establece, pero eso realmente ya casi no se usa. Por acta levantada ante alcalde, bueno, también, y por escritura pública, que es lo más eh, común o lo más general que se puede dar de hoy en día, ¿verdad? Es la mayor solvencia, la mayor garantía que uno tiene, pues que su contrato y todo esté en protocolo, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y luego, el 1574 nos manda a cómo deben de ser, o más que todo, la forma de los contratos. La forma de los contratos. Toda persona, perdón, puede contratar y obligarse por los siguientes medios. Y creo que ya lo habíamos visto. Por escritura pública, por documento privado, por acta levantada ante el alcalde del lugar, o por correspondencia, o de manera verbalmente, ¿verdad? Entonces, vemos acá cómo el código pues regula, y por eso en la doctrina pues estaba esto, ¿verdad? En cuanto a la forma de los contratos, ¿verdad? Ese es el elemento formal que debe de contener en un contrato, ¿verdad? Pero como les decía, pues ahora ya no se puede hacer un contrato de compraventa de bien inmueble de manera verbal, pues bueno, podrán entender, es decir, de palabra. Hay muchas veces dicen, es que este es mío, ya mi mamá me lo dio, o ya mi tío me lo dio, o me lo dio. ¿Y dónde está su documento que lo ampare? No, es que él ya me lo dio, él dice que es mío y es mío. Ahí quedamos, ¿verdad? Bueno, puede ser un contrato verbal, pero como yo lo hago valer ante terceros, como lo hago valer ante todos, que esto es así, ¿verdad? Entonces, el artículo 1574 nos es claro, nos dice aquí pone en primer plano por escritura pública, ¿verdad? Y dice acá, vamos al artículo 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Ven, jóvenes. Y es a lo que refiero, ¿verdad? Puede que tal vez acá, bueno, el Código Civil data de muchos años atrás, en lo cual fue entrado en vigencia, y obviamente la evaluación del quetzal, pues
50 años atrás, un quetzal era lo que tal vez hoy son 50 quetzales o 100 quetzales, no lo sé, ¿no? Entonces, por eso es de que existe todavía esta regulación del código en decir, pues bueno, de aquí dice, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Claro, es para garantía de todos, ¿verdad? Mm, en cuanto a la satisfacción y la garantía que debe de existir en un contrato de manera civil, ¿verdad? Si el contrato, sigo en el artículo 1575, si el contrato fuera mercantil puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales, ¿verdad? Son situaciones que también el Código Civil, recuérdese que antes pues no existía un código de comercio propio, sino que se anexaba a lo que establecía el Código Civil, ¿verdad? Por eso es que todavía se regula esta parte acá. Muy importante acá el 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deben de constar en escritura pública, ¿no? Sí, que deben de inscribirse o anotarse. Era lo que, y vuelvo a recaer, obviamente, ¿no? Los terrenos, los carros que se inscriben en la SAT, ¿verdad? Porque tenemos un registro en la SAT en cuanto a que se tiene un registro, en el registro general de la propiedad se tiene un registro, ¿verdad? De los bienes que se tienen. Entonces, acá este artículo, el 1576, es claro, indicarnos los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Es claro, ¿verdad? Por eso es de que deben de hacerse, ¿verdad? Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado por otro medio de prueba escrita, ¿verdad? También dice acá el artículo 1577, deben constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, los de sociedades jóvenes. Pico de esto, ¿verdad? Ustedes en derecho notarial lo van a ver, en cuyo requisito esencial no tendrá validez. La ampliación, ratificación, modificación de un contrato debe hacerse constar en la misma forma en la que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vemos acá este requisito, esta formalidad, el elemento formal del contrato que en su mayoría, o como lo vimos acá, cuando debe estarse o de establecerse en una escritura pública, ¿verdad? Que es lo primero que marca el artículo 1574 del Código Civil. Luego vemos acá el documento privado o acta, que también, o sea, el elemento formal, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar los contratos? Por documento privado o acta levantada ante alcalde del lugar. Vuelvo otra vez a recalcar, ¿verdad? Que este código pues data de mucho tiempo atrás. Entonces, anteriormente, pues no se tenía, no se contaba con mayores profesionales, los cuales pues podrían ayudar y coadyuvar estos trabajos, ¿verdad? Sino que solo se tenía el alcalde, ¿verdad? Entonces el alcalde tenía esa fe, pues, sigue teniendo esa fe pública, ¿verdad? Entonces se llevaban ante el alcalde a realizar ciertos actos, ¿verdad? Entonces tenían validez, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Ahora, pues bueno, si hay divergencias en cuanto a colindancias o algún problema que existe en la comunidad o algo, entonces van con el alcalde, los transfiere al juez de asuntos principales y bueno, lo que quede ahí sentado se toma por cierto, ¿verdad? Es un contrato, ¿verdad? El cual va a surgir estos efectos jurídicos y es un elemento formal, ¿verdad? Y como dice acá, por documento privado, como les decía, todo documento privado tiene que tener esa firma que debe ser autenticada, es decir,
firman el documento privado y vuelven a firmar un acta de legalización de firmas que da fe que lo que se comprometieron a hacer en este documento privado es verídico. ¿Por qué? Porque un notario les está dando esa validez, que esa firma sí corresponde a la que está plasmada en un documento privado, ¿verdad? Pero ya vimos cuáles no pueden hacer, ¿va? Una escritura pública no puede plasmarse en un documento privado, ¿verdad? De un terreno, ¿verdad? O bien una compraventa de un carro, ¿verdad? Porque todos estos tienen registro y son inscribibles en sus determinados registros. Por lo tanto, pues deben de cumplirse ciertos requisitos. En este caso, pues bueno, el de los registros públicos que se están dando, ¿verdad? Bueno, también viene, ¿por qué otra forma se puede realizar el contrato? Pues por correspondencia, ¿verdad? Y bueno, se usa muy poco, ¿verdad? Prácticamente esto ya está obsoleto, pero el Código Civil lo establece, entonces es obligación decírselos, ¿verdad? Y la otra que es la forma verbal, ¿verdad? La forma verbal que ya también lo vimos, ¿verdad? Que es aceptada en cuanto a los en los casos, ¿verdad? Que si no es obligatorio estar en escritura pública, pues bueno, de manera verbal, pues se puede dar, ¿verdad? Entonces, lo vimos hace poco, ¿verdad? En cuanto al contrato por teléfono, ¿verdad? Que a veces ahora se da eso, ¿verdad? Que es de manera verbal, uno se obliga y que también la ley lo acepta, ¿verdad? En cuanto a que es regulado, ¿verdad? Esa oferta que puede darse y que ahora pues se pueden contratar por teléfono, pues está bien, ¿verdad? Las empresas telefónicas pues usan eso y queda grabado, ¿verdad? Obviamente porque la confesión de uno, la aceptación de uno en cuanto a la oferta y posteriormente la aceptación, pues queda grabado y queda evidenciado por si uno después dice, no dije nada, no, ya quedó grabado, ¿verdad? Esas modificaciones que vienen ahora por teléfono, ¿verdad? Hacia eso se lo dice. Y esto de verbalmente está contenido en el artículo 1524, que era lo que decía. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este caso como en el artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta, ¿verdad? Pues ahí no hay ningún documento, ¿verdad? Solamente esa grabación, como el que les digo que han implementado ahora, ¿verdad? Porque obviamente tienen que respaldarse. Sí, yo acepto, está bien esta propuesta, este contrato que me están haciendo de adquirir una línea telefónica, de adquirir un servicio, en fin, etcétera, ¿verdad? Pero si después yo ya me quiero, como dice Moni Chapin, echarme para atrás, pues ya no puedo hacerlo, puesto que ya quedó grabado, ¿verdad? Esa es la evidencia, es como la forma escrita para ellos de que uno ya se comprometió, ¿verdad? Ya aceptó determinado contrato. Bueno, entonces eso es en cuanto a todo lo que corresponde a los contratos, en cuanto a sus elementos, en cuanto a eh, la definición, en cuanto a la oferta, la aceptación, las manifestaciones de voluntad, que dijimos que podía ser expresa o tácita, y en cuanto a este, los requisitos para que el contrato tenga validez, que tiene que haber una capacidad legal que declare esa voluntad, ese consentimiento y que el objeto debe ser lícito. Vimos todos eso y después vimos los elementos del contrato, que terminamos viendo en los personales, lo real, la posibilidad, la licitud y la formalidad, ¿verdad? Que es donde terminamos viendo cómo deben de ser los contratos en sí. Bueno, ahora prácticamente la segunda parte de la clase, que es la clasificación de los contratos, pues bueno, se nos indica que pues hay diferentes formas en las cuales el
Los contratos pueden manifestarse o pueden nacer a la vida jurídica, ¿verdad? En cuanto a esto, pues bueno, está el contrato unilateral. El contrato unilateral es aquel en el que la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. No quiere decir, jóvenes, que no hayan dos partes, sino que recae la obligación sobre una de las partes. Ejemplo, reintegrar en casos del mandato, el depósito, etcétera. Hay diferentes clases de contratos, jóvenes, ¿verdad? Entonces se ve reflejado ¿verdad? Se dice que hay un contrato unilateral cuando la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes. Vuelvo a repetir, no quiere decir que solo haya un deudor o un acreedor en un contrato, no, sino que la obligación va a recaer principalmente sobre una de estas partes, ¿verdad? Y el contrato bilateral, recíproco, también llamado recíproco o sinalagmático, ¿verdad? Es aquel en que ambas partes, es decir, tanto deudor, acreedor, se obligan en forma mutua, ¿verdad? Por ejemplo, en el mandato oneroso, la permuta, el arrendamiento, los servicios profesionales. ¿Por qué? Porque ambas partes tienen obligaciones, una de dar, la otra de entregar, en fin, el tipo de contrato obliga a que ambas tengan cierta obligación que hacer, a diferencia del contrato unilateral en el cual, pues bueno, la obligación recaía solamente en una, ¿verdad? O sea, se ve marcada esa obligación en una sola. En esta no, en la bilateral, pues bueno, la obligación es de ambos, ¿verdad? Ambas partes tienen algo que hacer, ¿verdad? En este tipo de contratos. Otra clase de contratos es el contrato consensual. Es aquel que se constituye o se perfecciona con solo el consentimiento de las partes. Por eso es un consenso, ¿verdad? Y recuérdense, jóvenes, que el artículo 1518, y por eso aquí dice contrato de compraventa. El contrato de compraventa es el típico contrato para poner de ejemplo a todos los ejemplos dados y habidos y por haber, y que se maneja más, es un 90%, ¿verdad? En el registro de la propiedad, todos los contratos de la compraventa de vehículos o lo que se haga, ¿verdad? Pero aquí no se establece. Consensual es aquel que se constituye o se perfecciona solo con el consentimiento de las partes. Ejemplo, contrato de compraventa. Y aquí en paréntesis se establece la mayoría de los contratos del Código Civil. ¿Por qué? Vamos al artículo 1518. ¿Y qué nos establece este artículo? Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Es importante esto, porque ahí se perfecciona. ¿Cuándo se van a perfeccionar los contratos? Creo que estaba en una parte, en un laboratorio por ahí, por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Como les decía, ¿verdad? Algunos contratos pues, requieren pues otros requisitos además para que estos tengan esa validez y nazca la vida jurídica. Pero este contrato consensual, como su nombre dice, se va a perfeccionar por el simple consentimiento, literal a lo que establece el artículo 1518 del Código Civil, que la mayoría de los contratos del Código Civil así lo establece, ¿verdad? Esa consensualidad que debe de haber para que un negocio jurídico nazca, la vida jurídica, que un contrato se perfeccione, ¿verdad? Es esa consensualidad, ese consentimiento que debe de haber de ambas partes. Tenemos también el contrato real, es el que para constituirse o perfeccionarse necesita además del consentimiento de las partes, ¿bien? Además, dice, para constituirse, es decir, para que nazca la vida jurídica,
necesita además del consentimiento. Es el que para constituirse o perfeccionarse necesita además del consentimiento, es decir, además de que sea consensual, la entrega de la cosa. Ejemplo de ello, el mutuo, el comodato, la permuta o la compraventa, ¿verdad? Que se necesita, bueno, por ejemplo, en la compraventa, ¿verdad? Bueno, ya consensuamos, ya se hizo este contrato, firmamos y bueno, ya está. Pero el contrato real, ¿cuándo se va a perfeccionar? Bueno, cuando yo entregue realmente, bueno, usted es propietario de esta casa, tenga, aquí está, usted es propietario de esta. Y que también obviamente me entreguen el dinero, ¿verdad? De esa compraventa. O que yo haga la entrega de un vehículo, ¿verdad? Bueno, ya hicimos el endoso y todo, ¿verdad? Pero tengo que entregarle el vehículo, porque si no se lo entrego, ¿cómo va a quedar plasmado, verdad? Que el mismo ya es mío, ¿verdad? A eso se refiere, que además de perfeccionarse, debe de hacerse la entrega de la cosa para que éste pueda nacer a la vida jurídica, ¿verdad? En eso estamos. Viene otra división de contratos, otra clasificación de contratos, que es el contrato principal. Es el que subsiste por sí solo, es decir, no necesita de otro contrato para que éste nazca a la vida jurídica. Por eso dice, solo se refiere a este mismo, ¿verdad? Es el que subsiste por sí solo. No necesita un accesorio para existir. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, mutuo, etcétera, ¿verdad? Hay muchos de estos claros, ¿verdad? A diferencia de un contrato accesorio. Un contrato accesorio es aquel que carece de entidad propia, necesita de la existencia anterior o simultánea de un contrato principal, ¿verdad? Un contrato accesorio nunca va a poder nacer a la vida jurídica si no existe un principal anteriormente. Lo que está aquí escrito en paréntesis, nunca va a haber un contrato accesorio si no hay un principal anterior, ¿verdad? Por ejemplo, la subhipoteca, el subarrendamiento. ¿Por qué? Bueno, en una subhipoteca ya existe una hipoteca integrada. Es una subhipoteca, viene a ser un accesorio a esa hipoteca ya dada. Igual en un subarrendamiento, ¿verdad? Yo arrendo un terreno y si fue ya fue el contrato principal, ¿verdad? Pero ahora yo voy a subarrendar este, eh, este terreno o este negocio. Pero este ya es accesorio, este subarrendamiento, pues deviene de que ya hay un principal. Yo no podría haber subarrendado una parte de mi negocio si no yo no hubiera tenido este arrendamiento primero. Y se da muchas veces, por ejemplo, yo lo he visto, ¿verdad? Que a veces dan un alquiler un local, ¿verdad? O me alquilan a mí una casa completa, ¿verdad? Pero yo la quiero para negocio. Entonces yo voy a habitar mi casa, voy a pagar el arrendamiento, pero bueno, voy a dar 2 cuartos en alquiler también. Entonces eso ya es subarrendamiento. Pero yo no pude haber dado en subarrendamiento esos 2 cuartos de alquiler sin antes yo no haber tenido un contrato de arrendamiento, porque no es mío el inmueble, ¿verdad? A eso se refiere ese contrato accesorio, ¿verdad? Carece de entidad propia, porque antes de él tiene que haber un contrato principal, ¿verdad? Que deviene de este, ¿verdad? No es solo el mismo, ¿verdad? No van a ser a la vida jurídica sin el otro, ¿verdad? Viene el contrato oneroso. El contrato oneroso es aquel en el que se estipulan gravámenes y provechos recíprocos, es decir, es aquel en que se estipulan gravámenes y provechos
recíprocos. Ejemplo, la compraventa y el mutuo. Pues bueno, saber, ¿verdad? En la compraventa, pues bueno, si yo voy a vender un inmueble, pues sí, obviamente me van a dar un dinero. O sea, yo entrego un bien, pero me van a dar un dinero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces viene acá, ¿verdad? Que el contrato, ese es el contrato oneroso, ese es el típico, ¿verdad? De los contratos de onerosos, ¿verdad? Porque existe una contraprestación, ¿verdad? Yo doy algo, obviamente me desprendo de algo, pero me van a dar algo más, ¿verdad? O sea, ambos estamos ganando en ese sentido, ¿verdad? Bueno, contrario a ello es el contrato gratuito. Es aquel en el que una de las partes tiene un solo provecho o ganancia sin pérdida alguna. Ejemplo, la donación entre vivos a título gratuito, ¿verdad? O sea, aquí, pues solo una de las partes tiene una ganancia, ¿verdad? Una donación entre vivos, pues bueno, yo doy el inmueble a título gratuito, aunque se tenga que estimar el precio, pero se va a dar, ¿verdad? Pero yo perdí, por decirlo aquí, ¿verdad? Solo una de las partes va a tener ese provecho, por eso es ese contrato gratuito. Viene por su parte el contrato conmutativo. El contrato conmutativo, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que celebra el contrato. Ejemplo, la compraventa. Como les digo, la compraventa es un ejemplo que bienes consensuales, bilateral, es oneroso, en fin, nos sirve para muchos ejemplos, ¿verdad? Porque es conmutativo cuando las partes se deben, ¿verdad? Desde que se celebra el contrato, ¿verdad? Yo te debo el dinero y yo te debo la entrega de la cosa, ¿verdad? Hacia eso se refiere ese contrato conmutativo. Contrario a esto viene el contrato cuando la de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que se realiza. Por ejemplo, un contrato de lotería. Bueno, estamos muy sujetos a eso, ¿verdad? Que la lotería existe en todos los tiempos, ¿verdad? Pero a veces ganamos, pero es aleatorio, o sea, no se sabe si voy a ganar o no. Y si gano, pues bueno, gracias a Dios. Y si no, pues bueno, solo perdí. Hoy se dice cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que va a determinar la ganancia o pérdida en el momento en que se realice. O alguna rifa, ¿verdad? Yo pues entregué un dinero y pues bueno, este, ahí estamos, ¿verdad? Pero va a ser suerte de que yo gane o no. ¿Verdad? Así eso se confiere a un contrato aleatorio. A diferencia de un conmutativo, que bueno, yo sé que yo estoy dando algo, pero es una contraprestación. ¿Va? Yo doy, pero me dan. ¿No? Hacia eso se refiere esto. Viene el contrato absoluto. El contrato absoluto es aquel cuya existencia, permítame, el contrato absoluto es aquel cuya existencia o extinción no está sujeta a condición alguna para su perfeccionamiento. Ejemplo, compraventa al contado, ¿verdad? Como su nombre lo dice, cuya existencia o extinción no está sujeta a condición alguna. O sea, yo voy a comprar esto.
doy mi dinero, me lo dan. Es absoluto, lo entrego, lo obtengo en el mismo momento. Muy diferente a la compraventa a plazos, ¿verdad? Yo estoy pagando a plazos, no puedo obtener lo que quiero ahorita porque todavía no he terminado de pagarlo, ¿verdad? Lo voy a obtener hasta que, pues, pues termine de pagarlo. Hacia eso se refiere. El contrato condicional es aquel cuyos efectos están subordinados por las partes por disposición de la ley a una o varias condiciones. Ejemplo, el arrendamiento con una condición, donación, que se gradúe de abogado, obviamente. Y lo hemos visto, ¿verdad? A veces dicen, bueno, te voy a regalar esta casa, pero si te gradúas. Hasta que no te gradúes, no podrás ser tuyo esta casa. O este carro te lo vas a ganar si ganas el año con buenas notas. Son contratos condicionales, están sujetos a una condición, ¿verdad? Ejemplo también el arrendamiento con una condición. Doy el arrendamiento con la condición de que no lo usen para parrandas o con la condición de que no lo usen para determinada cosa. A eso se refiere. Pero hay condominios también, jóvenes, en los cuales se prohíbe, ¿verdad? Y se rentan, pero bajo ciertas condiciones, ¿verdad? No entrar más de 10 de la noche o no tener animales dentro del residencial. En fin, hay muchas condiciones en las cuales pues se plasman en este tipo de contratos. Por eso es que son contratos condicionales, ¿verdad? Están sujetos o subordinados por disposición de la ley o por las partes, ¿verdad? Que así lo establecen ellos, ¿verdad? Y por eso son contratos condicionales, ¿verdad? Si están sujetos a alguna condición. Y luego vemos el contrato de adhesión. El contrato de adhesión se establece que son aquellos en los que las condiciones que regulan el servicio se ofrece al público son establecidas por el oferente, ¿verdad? Obviamente yo no estoy pidiendo eso, me lo están diciendo y pues bueno, si me llenan las expectativas, pues bueno, lo acepto. Ejemplo, contrato de tarjetas de crédito, contrato por servicios públicos. Bueno, jóvenes, hemos estado sumersos a esto, ¿verdad? Y tal vez tengo aquí a alguien en la pantalla que trabaja en un banco o en alguna empresa en el cual pues ganan a costa de comisión, ¿verdad? Pero no nos dejarán mentir, ¿verdad? Que cuando vamos a algún banco a hacer alguna gestión y todo, entonces nos ofrecen estas tarjetas de crédito, promociones y todo, entonces pues bueno, se nos ofrece una gama, ¿verdad? De facilidades y beneficios y bueno, pues uno dice, bueno, aquí como dice, son los aquellos en los que las condiciones que regulan el servicio se ofrece al público solo están establecidas por el oferente. Yo no voy a decir, bueno, sí acepto la tarjeta de crédito, pero tal vez si le ponen aquí la cláusula que sí puedo gastar esto o que no puedo gastar esto y todo, no, yo como deudor, porque aquí soy deudor, yo no voy a poner condiciones, ya las condiciones están establecidas, por eso es un contrato de adhesión, porque las mismas ya están establecidas, ¿verdad? No van a decirme qué debo hacer, ¿verdad? Las mismas ya están establecidas, ¿verdad? Solo me adhiero a las condiciones que ya están establecidas por el oferente. Y típico ejemplo de ellos son el contrato de las tarjetas de crédito, contrato por servicios públicos, en fin, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y están los contratos típicos y atípicos. Los contratos típicos es aquel que regula la ley vigente, ¿verdad? O sea, obviamente todos los que vemos regulados en la ley.
en materia civil, pues todos los que están regulados, que van a empezar a ver, vamos a empezar a ver ya dentro de las semanas siguientes, contrato de compra-venta, el de arrendamiento, el de permuta, el de comodato que hemos visto acá, en fin, ¿verdad? Todos, el de arrendamiento, ¿verdad? Como la donación, el mutuo, el comodato, la fianza, los servicios profesionales, el contrato de obra o de empresa, son todos los que el Código Civil tiene establecidos, ¿verdad? O bien, ¿verdad? A su vez, también en la rama del derecho mercantil, ¿verdad? Todos los que el Código de Comercio regula en sí, ¿verdad? Porque son contratos atípicos, regulados por la ley, es decir, la ley les da su normativa a lo que se refiere para que estos, al celebrarse, que nazcan a la vida jurídica y tengan esa validez. ¿Por qué? Porque existe una norma jurídica que los avala, ¿verdad? Existe, pues están sometidos a esa norma. Por eso son típicos, que la ley los ampara, ¿verdad? Están regulados por la ley. Y por lo contrario, pues están los contratos atípicos, que no están regulados en la ley, han nacido de una necesidad humana o como consecuencia de un invento o avance tecnológico, ¿verdad? En materia civil, pues bueno, hasta donde yo tengo entendido, pues no hay mayores contratos atípicos. En materia mercantil, sí, hay muchos contratos atípicos en los cuales, pues bueno, se sabe que están vigentes y, o sea, que se circulan dentro del comercio y todo, pero no están regulados por la ley, ¿verdad? No están regulados por la ley. Entonces, no hay una norma que venga a establecer ciertas características o ciertos lineamientos en los cuales, pues bueno, este contrato se va a llevar, ¿verdad? Es por la simple tradición que nacen, ¿verdad? Hay muchos contratos que siendo atípicos, el legislador pues ve la necesidad y ve que hay mucha afluencia, mucha demanda de estos contratos atípicos, entonces viene y los regula, los vuelve típicos, ¿va? Entonces ya entran dentro de la rama o de la gama de los contratos típicos, ¿verdad? Entonces vemos esta gran diferencia. Contratos típicos regulados por la ley y los contratos atípicos, los que aún no están regulados por la ley, pero que sí se manejan dentro del comercio, ¿verdad? A eso se refiere esta clase de contratos típicos y atípicos, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, llegamos a la parte del día de hoy, que es el contrato. En cuanto a su contenido, los elementos, la declaración de voluntad y la clase de contratos o la formalidad en las cuales se va a dar, si es verbal o escrita, en cuanto a su formación y en cuanto a las diferentes clases de contratos que existen, ¿verdad? Que ya vimos, onerosos, conmutativos, aleatorios, unilaterales, bilaterales, típicos y atípicos, en fin, se me fueron algunos, ¿verdad? En su mayoría, pero que dentro de las próximas semanas vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, les agradezco su atención a la presente clase. No dejen de estudiar, por favor, y de ver los links introductorios del curso. Les agradezco su atención a la clase del día de hoy. Que tengan muy buena tarde.